Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 47 del libro de Jeremías. Continuando con la línea de pensamientos del capítulo anterior, hoy continúan las profecías con algunas naciones. Es el turno de los filisteos. Ya en tiempos de Abraham habían personas que se les llamaba también así, filisteos. Estos llegaron en grandes migraciones de los pueblos del mar en torno del año 1200 antes de Cristo. Se encontraron entre los primeros enemigos de los primeros hebreos, pero después en el tiempo de David su relación con el pueblo fue muy poca y es así como se constituyen en los enemigos del pueblo de Dios. Según el contexto histórico del capítulo de hoy, esta profecía contra los filisteos se ubica en el año 609 antes de Cristo. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. El versículo 1 declara las siguientes palabras. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de los filisteos, antes que el faraón destruyese a Gaza. En tiempos bíblicos, Gaza era el centro comercial más importante de Palestina. Esta estaba ubicada en el extremo sur de la fértil Filistea, en la convergencia de dos de las principales carreteras de Palestina. Con la conquista de Gaza, cualquier rey aseguraba la conquista del resto del país. En otras palabras, Gaza se constituía en un punto clave de conquista para destruir a ese país. Sabes, aquí hay un principio que debemos atesorar, hay un principio que vale la pena resaltar. Y es que siempre que vamos a luchar contra el enemigo, siempre que hemos de conquistar algo, debemos hacerlo de manera estratégica y sobre todo ver los puntos débiles del enemigo. Hablando del gran conflicto entre el bien y el mal, Satanás, el adversario, el enemigo de Dios, quien se constituye también nuestro enemigo, debe tener puntos débiles. Hay momentos en los cuales Satanás tiembla y debemos saberlo y utilizar esto como estrategias de guerra. ¿Quieres saber qué cosas ponen a temblar a Satanás? En primer lugar, un cristiano que ora y lee su Biblia. En segundo lugar, un cristiano que practica la fidelidad en todos los sentidos. En tercer lugar, un cristiano que testifica del amor de Cristo a otros. Y finalmente, un cristiano que soporta las tentaciones que el enemigo le coloca. ¿Es posible entonces vencer al enemigo? ¿Es posible vencer el pecado? Claro que sí. Notemos lo que Pablo escribe. En primer lugar, en la segunda carta al joven Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de dominio propio. Y también le escribió a los filipenses en el capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay un terrible error que los padres de esta ciudad, de los filisteos, cometieron. Y saben que es un error que vale la pena que analicemos, porque posiblemente muchos de nosotros podríamos también estarlo cometiendo. Quiero hablar en esta ocasión a todos los que son padres y están observando este mensaje en esta hora. Notemos lo que declara el versículo 3. Por el sonido de los cascos de los caballos, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas, los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos. Es interesante que la inspiración bíblica mencione este acontecimiento, el descuido de los padres hacia los hijos. Y es que hoy en día, todos aquellos que somos padres podríamos estar también cometiendo el mismo error. Debemos evitar que el bullicio, debemos evitar que el ruido, que el alboroto que Satanás provoca nos ahuyente y que descuidemos a nuestros hijos. Por lo tanto, permíteme aconsejarte que cuides a tus hijos del alboroto de la tecnología.
Si bien es cierto, la tecnología ha venido a colaborar en el avance en muchos sentidos a la humanidad, también si es mal utilizada, esta puede atrapar a nuestros hijos. Muchos padres estamos descuidando esta parte, permitiendo que la tecnología eduque a nuestros hijos y que esto los absorba y estarlos perdiendo también de vista. Permíteme también sugerirte que puedes cuidar del alboroto del consumismo a tus hijos. Muchos padres cumplimos los caprichos de nuestros hijos y a veces gastamos en cosas innecesarias simplemente porque ellos lo desean, pero no valoramos y no pensamos las repercusiones que puede traer esto cuando cumplimos esos caprichos constantemente. También permíteme sugerirte, debes cuidar a tus hijos del alboroto de la promiscuidad. Como padres debemos educar a nuestros hijos en todos los ámbitos de la vida, aún en el aspecto sexual. Toma tiempo para hablar con tu hijo, enséñale, edúcalo, porque si tú no lo haces, alguien más lo hará. Con todas estas cosas, Satanás ha provocado ruido, ha provocado bullicio, ha provocado tantas cosas que como padres hemos descuidado porque nuestra mano ha sido débil y nuestros hijos se nos están yendo de las manos. En esta hora hay una pregunta que el profeta hace en dos ocasiones. La realiza en el versículo 5 y también en el versículo 6. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Permíteme darle un valor representativo a esta pregunta en nuestro tiempo hoy. El Señor también te pregunta, ¿hasta cuándo descuidarás a tu familia? ¿Hasta cuándo descuidarás y no serás responsable con la educación de tus hijos? ¿Hasta cuándo dejarás de mermar espiritualmente y de una vez por todas comenzar a crecer? ¿Hasta cuándo me darás la espalda? ¿Hasta cuándo dejarás de escuchar mi voz? Y sobre todo, ¿hasta cuándo ignorarás mis advertencias? Sabes que todas estas interrogantes, las respuestas las tenemos que dar cada quien en nuestro corazón. Pero hoy nosotros podemos responder a esa pregunta y decirle, Señor, hasta hoy. Hasta hoy descuido a mis hijos. Hasta hoy descuido mi matrimonio. Hasta hoy descuido mi vida espiritual. Hasta hoy dejo de verte a tu rostro. Hasta hoy dejo de buscarte. Hasta hoy dejaré de ir creciendo espiritualmente. ¿No te parece que hoy es un buen día para comenzar? ¿Hasta cuándo? Te dice el Señor. Me gustaría orar por ti, para que Dios te ayude y nos ayude como padres a defender a capa y espada a nuestros hijos. No permitir que ningún ruido que el enemigo provoque nos ahuyente, nos amedrente, sino que peleemos palmo a palmo, puño a puño contra el enemigo por el bienestar de nuestros hijos. Me gustaría colocar tu familia en tus manos en este momento. Padre nuestro que estás en los cielos, hay muchas familias que están representadas en aquellos que están observando este mensaje en esta hora. Quiero pedirte que por favor los bendigas. Aquellos que son padres y de repente no estamos haciendo la labor que necesitamos hacer, porque nuestra mano ha sido muy débil y no hemos guiado, disciplinado, orientado a nuestros hijos. Por favor, perdónanos. Ayúdanos a que ningún ruido externo pueda impedir una buena comunicación con nuestros hijos. Quédate con nosotros, bendice cada familia en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en el tema de hoy. Recuerda que mañana nuevamente estaremos aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.